Thank you for that introduction. I want to bring greetings from where I come from. Bien, From gracias a la presentación. Quiero darles saludos desde... Aloha. Normalmente el saludo es aloha, así que quiero Spanish decir friends. aloha a todos los españoles. And I just want to let Y everyone know when I tell them that cuando I'm digo from que soy Hawaii, there's no de need to Hawái, apologize for Spanish beaches. pues They're beautiful tampoco hay que beaches. menospreciar las playas españolas porque tienen playas fantásticas. I'm having trouble getting the PowerPoint up, Sí, so parece que I tengo might need problemas some con el help. PowerPoint, I así que a want ver si to me be podrían able to ayudar. say a Bien, little bit about quisiera the hablar slogan un for poco this del eslogan para conference. esta It's conferencia. time Es for el momento de la truth. verdad. And it Y definitely sí, is a time ciertamente for the es truth el to momento come para out. que emerja la verdad. And what I'm going to be doing, what I will be doing is going through the evidence. Y lo que voy a hacer va a ser comentar cuáles son las evidencias, porque esta es la verdad, son las evidencias, las pruebas. Y mucha gente no ha tenido en cuenta las pruebas porque dicen, bueno, hay algunas cosas que aceptamos como ciertas y las tendremos en cuenta, pero para otras cosas dicen esto no tiene sentido, mentiras o esto es falso, lo vamos a tener en cuenta. Pero bueno, lo que hago y lo que hacen muchos de mis en la exopolítica es ver todas las pruebas y debemos tenerlas en cuenta, comprender cuáles son las más válidas o las más claras, pero también tenemos que entender que las otras pruebas que quizá no sean tan claras son algo que hay que tener en cuenta. Y esto es lo que voy a hacer en mi ponencia. Voy a hablar de las pruebas o las evidencias. Bien, ¿cómo investigamos las evidencias? Carl Sagan dijo que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Y esto se interpreta como que debemos tener en cuenta pruebas que puedan evaluarse a través de las ciencias naturales, el método científico. Tenemos que verificar hemos destacados, o objetos empíricos, acontecimientos observables, documentos, pruebas, porque algunos dicen que lo que más importa cuando se hacen estas afirmaciones tan increíbles es terrestre, pero hay problemas con esta estrategia. El análisis de hechos constatados implica procesos interpretativos y subjetivos que varían. Así que incluso, aunque te centres en los indicios constatados, los tienes que interpretar. Tienes que encontrar una manera de comprender su significado. Y esto es subjetivo, pasa en la cabeza. Así, los métodos investigativos en cuanto a la tecnología y la vida extraterrestre tienen que ir más allá de los indicios constatados. Tenemos que tener en cuenta cosas que pasan dentro de la mente humana. Creo que esto es más preciso en cuanto a lo que tenemos que hacer, cuál es el reto. Así, las afirmaciones extraordinarias requieren investigaciones extraordinarias. Los métodos científicos sociales utilizados para evaluar los hechos blandos, podríamos decir, los procesos sociales o subjetivos, por ejemplo, los testimonios de testigos, la fiabilidad que tiene un testigo, cuál es la motivación que tiene. Si otras cosas, el testimonio del testigo, procesos sociales relacionados, si se les ataca o se les desacredita, esto influye en la investigación. También, las investigaciones extraordinarias requieren métodos de ciencias sociales y naturales para evaluar las evidencias que avalan afirmaciones extraordinarias. El método científico implica tanto la investigación de hechos constatados y también de hechos sociales. Y el sesgo común que indica que solo importan los hechos constatados cuando se trata de afirmaciones extraordinarias es un hecho social. Nunca podemos eliminar la realidad de que lo que pasa en la mente humana siempre interpretará todo lo que tenemos alrededor, tanto si son indicios empíricos o como si son hechos blandos, como
los testimonios de testigos. La mente humana siempre lo interpretará. Por lo tanto, tenemos que hacer una clasificación de la evidencia de la vida y la tecnología extraterrestre. Intentar hacer una clasificación en cuanto a hechos duros de decir o constatados y no constatados. Normalmente, las fuentes confirmadas por hechos constatados en cuenta en mayor nivel que las que se confirman por no constatados o no concluyentes. Si tenemos una película de un objeto que vuela por el espacio, pensamos que esta película tiene un mayor poder que un testimonio. Una persona que diga, tenemos un objeto que está volando por el espacio. La película pues tiene una mayor categoría. Y las fuentes que combinen los hechos confirmables y no confirmables, pues como fuentes de evidencia tienen una mayor categoría. Esto es lo que voy a hacer en la ponencia, clasificar la evidencia. Las evidencias claras o constatadas, una clasificación clara, son hechos concluyentes y no concluyentes que existen para avalar las evidencias primarias. No hay incoherencias. Por ejemplo, testimonios de testigos apoyados por fotografías o películas, cosas que dicen las personas, interpretan qué pasan alrededor, que tienen que ver con la tecnología y la vida extraterrestre, que se demuestran a través de evidencias claras, como fotos y películas. La clasificación está avalada por concluyentes con indicios circunstanciales secundarios. Solo tres. Por ejemplo, testimonios cuyas credenciales son avaladas por documentos. Esto es un ejemplo en que tenemos un hecho no tan concluyente avalado por evidencias circunstanciales que son algunos documentos. Por ejemplo, los documentos pueden demostrar que alguien trabajaba en el estamento militar cuando dijo que vio, por ejemplo, algo que tenía que ver con la vida extraterrestre. Los documentos no demuestran que la persona viera algo relacionado con extraterrestres, sino que trabajaba en los militares. Y estas son evidencias documentales sustanciales que avalan el testimonio. Y ahí la clasificación débil son solo hechos no concluyentes avalados por evidencias, documentos. Bien, algunas de las evidencias más importantes que tenemos vienen de documentos. Esta es la primera categoría en la que me centro y examino. Por ejemplo, expedientes oficiales de las Fuerzas Aéreas, España, Francia en estos años. Otra fuente de documentos viene de la Ley de Información de la Libertad de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña. Creo que otros países también tienen legislación similar en que se desclasifican archivos de seguridad nacional después de muchos años. Y la tercera categoría son los documentos filtrados, documentos que se supone que son oficiales, pero que se filtran. No hay confirmación oficial de que sean documentos reales. La clasificación, bueno, tiene estas virtudes. Los documentos oficiales revelan políticas y programas de los gobiernos en relación con los ovnis. No hay incoherencias cuando se publican documentos oficiales. Y los inconvenientes, las incoherencias en los documentos filtrados dan lugar a un debate sobre la fiabilidad de las afirmaciones increíbles sobre inteligencia extraterrestre y ovnis. Con los documentos filtrados, los que no se han reconocido oficialmente, con frecuencia hay algunas incoherencias y esto lleva a un debate muy encendido. Así, la clasificación en cuanto a la categoría es que tienen una clasificación moderada. El testimonio de personas que filtran información es la segunda categoría. El militar y corporativo tiene evidencias de vida y tecnología. Normalmente son esta gente que revela información son personas muy sinceras y se muestran dispuestos a testificar bajo juramento y no tienen una intención que pueda determinarse de obtener un beneficio, un lucro, y en algunos casos tienen pérdidas financieras o sufren el ridículo público por su testimonio. Hasta ahora, pues ha habido muy pocas ganancias monetarias para las personas que dan su testimonio. Es muy difícil hablar de estos temas porque con frecuencia se pierde el trabajo, se pierde la carrera o se pierde la pensión. También tenemos que ver cuáles son algunas de las categorías distintas de estas personas. Algunos de estas personas que denuncian
estos problemas son antecedentes o credenciales claras. Por ejemplo, uno de los ponentes el sargento mayor Robert Dean, de muestra, trabajó en el cuartel general de la OTAN, y aquí es donde dice que vio documentos clasificados sobre vida extraterrestre y ovnis que estaban clasificados. Y Bob Dean, en este centro, trabajó ahí y vio estos documentos y los podría haber visto perfectamente, como dice. Así que hay un apoyo documental circunstancial para estas afirmaciones increíbles sobre ovnis. Otro tipo de testimonio sobre persona que revela información son credenciales o antecedentes que se confirman, pero que no aportan un apoyo circunstancial significativo a las afirmaciones. En Estados Unidos, el sargento Clifford Stone dice que trabajó para un programa de recuperación, para programas de recuperación clasificados de ovnis que se habían estrellado en el mundo. Estuvo en Alemania y durante 22 años estuvo por todo el mundo recuperando estos restos según le habían indicado. Oficialmente, los documentos solo dicen que trabajó para el ejército de Estados Unidos durante 22 años, así que esto no da un apoyo circunstancial demasiado claro, pero confirma que trabajó para el ejército. Y finalmente, el tercer tipo de persona que revela información son aquellas personas que tienen credenciales o antecedentes no confirmados, pero podrían tener un apoyo circunstancial para estas afirmaciones. Por ejemplo, Bob Lazar, que dice que trabajó en el Área 51, en programas de ingeniería inversa clasificados de ovnis, y por ejemplo, un apoyo circunstancial a lo que dice es que trabajó en los laboratorios nacionales de Los Álamos. Es un apoyo circunstancial, aunque sus credenciales y antecedentes no se han confirmado. Así que son diferentes tipos de personas que revelan información. En primer lugar, las virtudes son testimonios de primera mano de personas que podrían acudir a los tribunales, organismos legislativos, bajo pena de perjurio, y personas de este tipo revelan amplios patrones y propiedades o inconvenientes que no se dispone de documentos ni para apoyar estos testimonios. La clasificación es fuerte a moderada. Y la tercera categoría son los testimonios de testigos, avistamientos de ovnis o bien OSNIs, objetos sumergibles no identificados. Aquí en la parte superior tenemos la foto de la luz de Fénix, las luces de Fénix, y abajo la isla de Trinidad en 1958. Los testimonios de testigos Witness testimonies, these are often supported by radar, photos, film. Con frecuencia vienen avalados por radar, fotos, películas. Muchos de los testigos son muy fiables, son pilotos de aerolíneas, policías, profesionales de la industria de la aviación, y muchos testigos fiables hablan de estos avistamientos de ovnis, y en muchos casos hay diversos testigos independientes, como por ejemplo las luces de Fénix de 1997, y creo que lo mismo pasó o algo parecido en Bélgica en 1900 con las naves triangulares. Y los de testigos se basan en pruebas constatadas y testimonios de varios testigos. Y el inconveniente es que las fotos o los vídeos pueden falsificarse fácilmente en la era de la informática. Como sabemos que no se han falsificado, así que la clasificación global es más o menos una evidencia fuerte a moderada. La cuarta categoría son los informes de personas que han experimentado el evento. Son personas que hablan de un encuentro en la cuarta fase con vida extraterrestre. En caso de que no conozcan este término, estos encuentros cercanos fueron desarrollados por J. Allen Hynek en Estados Unidos. La clasificación, los encuentros de primera fase son avistamientos de ovnis. En la segunda fase son indicios de ovnis que quizá hayan quedado atrás en la Tierra. En la tercera fase implica ver a los ocupantes de estas naves, como en la película en Spielberg, encuentros en la tercera fase. Y en la cuarta fase
experiencias directas con extraterrestres. Y muchas personas hablan de ello, hay indicios que demuestran este tipo de encuentros. Y también existen testimonios y hay expertos médicos que utilizan hipnosis y otras técnicas que corroboran la experiencia de los testimonios porque describen experiencias traumáticas, en muchos casos lo son. Y los informes de las personas que lo han vivido se enmarcan en dos categorías. En primer lugar, los contactados. Son personas que tienen experiencias voluntarias y son personas que son plenamente conscientes de sus contactos con los extraterrestres. Luis Fernando, un amigo mío de Bolivia, ha tenido contactos similares en Bolivia. Históricamente, estos son los primeros informes de contacto humano extraterrestre, sobre todo en los años 50 y 60. George Adamski, en Estados Unidos, es alguien muy popular y muchos han continuado hasta la actualidad. Luis Fernando en Bolivia, por ejemplo, y esto implica contacto con extraterrestres de aspecto humano, amistosos, que suelen ser rubios. Y este es Othon de Venus, que era algo clásico. La segunda categoría de persona que experimenta estos fenómenos son los abducidos. Normalmente lo experimentan personas que no lo hacen de forma voluntaria, son experiencias involuntarias. Con frecuencia están inconscientes o no son conscientes dentro del contexto de la vida extraterrestre. Esto empezó a pasar más después de los años 70. Whitley Strieber escribió el libro Communion en 1987. Y aquí tenemos una imagen de lo que suele pasar. Tenemos estos extraterrestres que tienen este aspecto con estos ojos grandes, negros, y las personas son abducidas y se hacen experimentos médicos o se hacen exploraciones. Y estos extraterrestres no tienen emociones, son humanoides, con pequeños cuerpos y grandes cabezas, pero no tienen aspecto humano, son humanoides. Es una distinción importante. La clasificación. Las virtudes son las siguientes. Las experiencias suelen ser dispuestos a testificar bajo juramento y tienen de apoyo y dan mucha información, motivaciones y la conducta de la vida extraterrestre, pero inconveniente. Con frecuencia, incoherencias en los testimonios que describen experiencias increíbles que tienen un alto factor de extrañeza. Es un término que suele utilizarse en Estados Unidos, alta extrañeza, que es un elemento de la experiencia contactista que es muy difícil de explicar claramente y de un modo coherente en muchos casos. Y la clasificación es algo que es muy claro a moderado. Y la última categoría es la exarqueología. Aquí me voy a centrar en textos históricos antiguos, pinturas, indicios arqueológicos de la vida extraterrestre. Normalmente los indicios se disputan. Aquí tenemos un ejemplo del templo de Abidos. Esta figura se encontró hace unos 100 años. Aquí tenemos objetos en este templo egipcio antiguo. ¿Esto es un helicóptero? ¿O esto es un submarino? ¿O bien un ovni puro? ¿O esto es un avión? Algunos dirán que estos son indicios de que los egipcios tenían tecnología avanzada. Otros lo verán y dirán, esto es algo inventado, imaginación. Así que aquí entra el factor subjetivo, pero no obstante, estos son indicios claros. Algunos de los ejemplos, Zecharia Sitchin ha interpretado muchos textos cuneiformes sumerios que muestran a los Anunnaki, son extraterrestres que ayudaron a crear la civilización sumeria en el año 3800 a.C. Y Sitchin ha traducido muchos de estos textos, Eric von Daniken y Graham Hancock del Reino Unido. Daniken era de Alemania, bueno, es de Alemania. Han hecho trabajos similares con arte antiguo, textos y también rituales chamánicos que indican que extraterrestre en el mundo. Así que es un fenómeno antiguo, no es solo un fenómeno moderno.
La clasificación para esta categoría, las virtudes son que los textos históricos, los artefactos, las pinturas son indicios claros de sociedades y acontecimientos antiguos. Los inconvenientes son que la interpretación varía según los distintos expertos. La mayoría de arqueólogos no aceptan la tesis de la exoarqueología. Por lo tanto, aquí hay un debate interpretativo y por eso esta categoría se clasifica como moderada. En cuanto a la visión remota, esta es la sexta categoría y se utilizan protocolos científicos para desarrollar inteligencia psíquica. El doctor Hal Puthoff ha desarrollado una organización en Estados Unidos. Este es el señor Puthoff y aquí Russell Tark e Ingo Swann en el Instituto de Investigación de Stanford en 1972 lograron esta iniciativa porque estaban preocupados por el hecho de que Rusia había estado usando el espionaje psíquico a partir de los años 50. Por tanto, la seguridad americana quería ver si este tipo de inteligencia era fiable. Aquí tenemos algunos ejemplos de visión remota del Instituto de Investigación de Stanford, Ingo Swann y Pat Price, que también es otra persona que llevó a cabo estas experiencias, tenían grandes tasas de exactitud. La visión remota o los experimentos de visión remota consiguieron una exactitud superior al 65%, lo que es muy significativo. Debido a esta tasa de exactitud, Swann fue reclutado en un programa encubierto de la CIA en 1975 para espiar a los extraterrestres. Y esto es algo que ha revelado mucho más tarde y es una persona muy creíble y es lo que le pidieron hacer. Y Joseph McConaughey y Courtney Brown también utilizaron la visión remota en extraterrestres. Y gente como Ingo Swann tuvieron éxito en más del 65%, se les recluta en programas. Los protocolos científicos utilizados para el desarrollo de inteligencia con una tasa de éxito alta del 65% arrojan luz sobre las motivaciones y el comportamiento extraterrestre. Es una buena fuente de información, una precisión del 75% es muy buena, del 65%. Nos pueden decir que los extraterrestres están en la cara oculta de la Luna haciendo cosas muy interesantes ahí. Y tiene una tasa de exactitud del 65%. Son datos significativos. No los podemos descartar. No obstante, hay inconvenientes. La información psíquica está influida por el pensamiento grupal, los sesgos de los participantes y otros procesos subjetivos. La verificación de la información sobre extraterrestres no suele poder confirmarse. Una tasa del 65% es buena, pero deja un margen significativo de error. Un 35% es un margen significativo. ¿Cómo podemos saberlo? Así que la clasificación para la visión remota, en mi opinión, es moderada. Y los círculos en los campos, que se ha mucho recientemente, sobre todo en Inglaterra aparecen muchos círculos, pero creo que en todo el mundo también están presentes. No sé si en España, pero son muy espectaculares. Los avistamientos de ovnis suelen producirse después de la aparición de estos círculos y esto indica que son una forma de comunicación extraterrestre. Creo que muchos investigadores de los círculos han llegado a la conclusión de que son una forma de comunicación por parte de una inteligencia superior. Y si es extraterrestre o si es intradimensional o si es la Tierra misma. Bueno, esto es algo controvertido, pero se acepta ampliamente que no son bromas hechas por alguien, sino que es una forma de comunicación por parte de una inteligencia avanzada. Y la era moderna empezó a finalizar como diseños muy sencillos se han hecho cada vez más complejos. Y aquí tenemos círculos más recientes que son complejos.
Algunos círculos en los campos son supuestamente respuestas a mensajes. Uno muy famoso tiene que ver con la transmisión de radio de Arecibo de 1974 realizada por Frank Drake y Carl Sagan. Y esto fue el precursor al SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y este era el mensaje de Arecibo. Era una señal de radio codificada que se emitió al espacio en 1974, que daba información sobre la humanidad, sobre la ciencia, matemática, la ubicación, etc. En el año 2001, apareció un círculo en un campo que parecía ser una respuesta al mensaje de Arecibo. Y este círculo de Chilbolton, que apareció en el telescopio de Chilbolton en el sur de Inglaterra, y es otra coincidencia, y aquí tenemos una respuesta a un mensaje de radio utilizado en astronomía cerca de un radiotelescopio en el sur de Inglaterra. Así que mucha gente creyó que este círculo es alguna forma de comunicación extraterrestre con la humanidad. Y aquí tenemos más opiniones sobre círculos como mensajes extraterrestres. Hubo uno que apareció entre el 21 de junio y el 30 de este año, hace un mes, que parecía predecir la actividad solar a partir del 7 de julio. Y como ocurrió, entre el 4 y el 11 de julio, apareció una mancha solar. Esto fue una gran sorpresa, con 12 manchas oscuras. Era la mancha 1024. Y esto, erupciones solares de clase B y C emitidas por el Sol. La gente creyó, yo también, que este podía predecir que más o menos el 7 de julio se produciría actividad solar y que ello implicaría expulsiones de plasma de la corona y también erupciones solares. Por lo tanto, esta categoría tiene las siguientes virtudes. El análisis y las pruebas científicas son posibles para determinar si esto lo ha hecho el hombre o no. Esto es un modo válido de comunicarse de las inteligencias extraterrestres con la humanidad y quizá estos círculos permitan llevar a cabo predicciones precisas que no pueden duplicarse o no pueden ser elaboradas por ninguna inteligencia humana. Los científicos humanos actualmente no pueden predecir si la actividad solar o las manchas solares van a tener lugar. No lo podemos hacer. No tenemos el conocimiento científico para predecir la actividad solar. Solo cuando empieza a ocurrir, los científicos pueden hacer algunas predicciones del espacio que pasa, pero este ciclo que nació en junio, la actividad solar, antes de cualquier solares. En cuanto a los inconvenientes, bueno, pues el problema son las bromas. Y esto es un problema que está aumentando porque hay cada vez más gente que hace diseños en estos círculos, en los campos, o los crean ellos mismos en pequeños grupos. Y también es posible utilizar algunas sofisticadas tecnologías de microondas para que algunas agencias de inteligencia hagan estos círculos. Así que puede haber cierta mezcla, distintos tipos de círculos, algunos creados por inteligencias avanzadas, posiblemente extraterrestres, y otros hechos por el hombre. Hay una mezcla. Así que esto tiene una clasificación moderada. La octava categoría son los testimonios de expertos. Son personas que, por su investigación, por su credibilidad, han podido entrevistar a muchas personas que han confiado en ellos y les han dicho qué pasa
Los investigadores vemos con frecuencia, hablamos con mucha gente, algunos dicen, sí, me puede citar, lo puede publicar, pero otros dicen, no me cite porque ya solo es para usted. Y esto significa que, en cierto modo, nos convertimos en personas, en portavoces de muchos testimonios que no quieren que se publique lo que dicen. Así que muchos expertos hablan de los testimonios sobre los que han oído y los pueden transmitir al público de un modo fiable. Y esto quizá no sea tan extraño para los periodistas, porque muchos periodistas lo hacen, muchos citan a fuentes confidenciales y la gente sabe que, dado que estos periodistas tienen una buena reputación, son fiables y trabajan para una agencia de noticias creíble, se puede confiar en ellos. Pero de forma similar se puede confiar en algunos de estos expertos que pueden dar testimonio de lo que se les ha explicado. Y aquí vemos a una de las personas, Edgar Mitchell, del Apolo 14. Ha entrevistado a muchas personas, especialmente en cuanto a la nave estrellada en Roswell en 1947 en Nuevo México. Ha hablado con muchas personas y ha llegado a la conclusión de que algo se estrelló en Roswell en 1947 y que venía de otro planeta. Y esto fue ocultado por el gobierno americano y ahora lo ha dicho públicamente. Y me gustó mucho ver que fue a la conferencia organizada por mis colegas Ed Bassett en abril de este año y estuvo en una conferencia de prensa, en una rueda de prensa, y anunció sus conclusiones sobre los testimonios que ha oído del estrellamiento de Roswell y otros incidentes. Aquí tenemos más ejemplos de testigos. Se ha hablado del doctor Mitch Grier, va a hablar después. Nos va a hablar de los cientos de personas con las que ha hablado confidencialmente y para la divulgación pública, pero solo son un pequeño porcentaje, un 20% de todo el grupo de testigos que tiene publicado. Y espero que un día se publiquen, porque esto sería muy útil. Mi colega Paula Harris ha entrevistado a docenas, cientos incluso, de personas que hablan de estos temas y personas que han experimentado estos acontecimientos durante varias décadas, tanto de forma confidencial como para la diseminación pública. Y ha viajado mucho para entrevistar a personas, para obtener sus informes de primera mano. Y este trabajo muchos lo tenemos que hacer. Tenemos que entrevistar a los testigos de primera mano e intentar o registrarlo, y debo hacer mención de un proyecto muy importante recientemente con Bill Carey, Bill, Ryan y Kerry Cass, y yo he hecho cosas muy importantes viajando por todo el mundo, entrevistando a estas personas, y hemos puesto esto a disposición del público. Es trabajo muy importante, y tanto si están de acuerdo o en desacuerdo con las experiencias o las personas que hablan de esto, lo que intentamos hacer en Exopolítica no es entrar en el debate de esta persona dice la verdad, esta no, sino que queremos presentar los datos, y es importante que los datos, las evidencias estén ahí, porque el público tiene que elegir y tiene el derecho a poder elegir muchos métodos distintos para analizar los testimonios y no solo utilizar un estándar que con frecuencia es el que utilizan algunos críticos contra la exopolítica, porque dicen tienen que ser indicios constatados y si no lo descartamos, pero así no funcionan las ciencias sociales. Y habiendo trabajado como científico social, debo decir que las ciencias sociales tienen en cuenta todos, no tiramos datos porque estén sesgados. En cuanto a la clasificación, los expertos creíbles dan evaluaciones fiables de
confidenciales con información extraterrestre y los inconvenientes es que no se pueden publicar o compartir datos públicamente sobre testigos confidenciales. Y esto es un problema. Si te dicen algo confidencial, no puedes decirlo a la gente, no lo puedes publicar y decir, esto es lo que me contaron, estas son las evidencias, porque todo esto es confidencial. Y en un tribunal no se permiten los testimonios. Edgar Mitchell, a pesar de sus credenciales, pues no puede dar testimonio en un tribunal, no puede testificar en nombre de personas que le hayan hablado del estrellamiento de Roswell. No se pueden hacer testimonios de oídas en un tribunal. Así que esta categoría debe considerarse como moderada. En cuanto al análisis de imagen espacial o imágenes espaciales, es la 9ª categoría. Varias fuentes no oficiales han ofrecido análisis independientes de imágenes proporcionadas por la NASA, por la ESA y por otras agencias espaciales en línea o por Internet. Estas agencias espaciales tienen muchos datos disponibles desde las primeras misiones Apolo, en que se obtuvieron imágenes en las misiones Apolo y de la NASA. Oficialmente, la NASA ha dicho que en estas fotografías o imágenes no hay nada que sugiera la vida extraterrestre o los vehículos extraterrestres. Ninguna de las imágenes lo muestra, según la NASA, y creo que pasa lo mismo con la ESA. Pero no obstante, ha habido gente que ha utilizado estas imágenes y las ha interpretado para sugerir que estos son indicios claros de tecnología o vida extraterrestre. También ha habido mucha gente que ha empezado a desarrollar sus propias tecnologías. Han modificado cámaras de infrarrojos para poder obtener imágenes de lo que pasa en el cielo